Yo me llamo Eleuteria María de los Dolores, pero en mi casa todo el mundo me llamaba Dolores y yo creía que era mi nombre. Cuando ingresé en la normal apareció el nombre de Eleuteria, entonces en lo oficial soy Eleuteria Bermúdez Pérez. Nací en Las Palmas de Gran Canaria y mis padres eran él de Lanzarote, ella de Fuerteventura. Nací el 30 de abril de 1906. Entonces, allí estuve hasta que tuve 7 años y asistía en el Puerto de la Luz al Colegio del Carmen, que quedaba frente a mi casa. El Colegio del Carmen debía tener muy poca existencia en esa época porque yo estaba por allí los años 11 y 12, estuve en el colegio, parvulito. Después vine a Fuerteventura por mi familia, estuve en Fuerteventura como 1 año y el año 15 ya vine a Lanzarote y ya no me he movido de aquí. Fui a Teguise, que vivíamos con mis abuelos, mis madres y un tío sacerdote. Al llegar a Teguise yo fui a la escuela y la escuela entonces estaba ejercida en interina por una señora, pues se llamaba doña Cirila, porque la anterior era una señora propietaria que se llamaba doña Sofía Cancio, señora pudiente, ella y su esposo, y tenían la escuela muy bien surtida. Me acuerdo de libros, tenían incluso unos diplomas que nos daban a fin de curso ellas, las maestras que... Pero enseguida ya vino una maestra propietaria, que era doña Francisca Saavedra Medina, hija de doña Concepción Medina, la maestra titular de Recife hasta hacía pocos años, la única escuela que entonces había en Arrecife. Entonces yo iba a la escuela con las demás compañeras y el ambiente entonces para la escuela y todo era sobre lo religioso. La gente era muy religiosa, en el año 9 se había quemado la parroquia y todo el mundo trabajaba para restaurarla. Y claro, era un ambiente que hacíamos teatros, las niñas, para ayudar un poco con dinero. Y teníamos también la suerte de que había allí la familia de los Espínola, que eran todos muy artistas. Un señor es el que hizo los famosos leones de Teguise, pues la hija de este señor ensayaba los teatros, pintaba los escenarios, los bastidores de los escenarios, y claro, las niñas estábamos en un ambiente entre la religión y el arte, podríamos decir. La maestra era muy entusiasta, tocaba el piano, hacía sus fines de curso muy brillantes, con el ayuntamiento lo invitaban y ella hacía una memoria del curso elogiando a la gente, a las niñas y tal, y a las autoridades, por supuesto. En fin, en ese ambiente yo me crié. Y entonces ya, cuando vine a estudiar a Recife, estudiábamos libre en una pequeña academia que había ahí, de don Juan Salanueva en aquella época, y nos íbamos a examinar a Las Palmas. En septiembre del 21 hice yo el ingreso en Las Palmas. Estudiábamos ya por el plan del 14 que llamaban, que eran 4 años la carrera, no se podía ingresar sino a los 14 años cumplidos. Y yo entonces cuando ingresé ya tenía 15. Y eran 4 años y después ya salíamos con el título de maestra, nada más, pero pendientes de la oposición. En ese intervalo de mi carrera murió mi madre, el año 24. Y entonces yo no pude terminar la carrera sino el 26. Terminé en junio del 26. Entonces aspiré a tener una interinidad, pero no me la vinieron a dar sino en el año 28. Me nombraron maestra de UGA, que era escuela mixta. Y claro, yo todavía viviendo en Teguise. Y me nombraron maestra de UGA a principios de julio. Fui, tomé posesión, entonces no tenían el local preparado,
me dijo el alcalde que podía quedarme tranquilamente porque enseguida las vacaciones empezaban a mitad de julio, hasta mitad de septiembre. Que me quedara tranquila. Y claro, después, el día de Santiago, 25 de julio de ese mismo año, se convocan oposiciones, del año 28. Fueron aquellas oposiciones famosas que hizo Primo de Rivera, las últimas, en tiempo de Primo de Rivera. Y entonces yo no quería, digo, pues yo no pierdo las oposiciones porque... Pero bueno, entonces me dijo don Pedro Quevedo, que tenía una academia en Las Palmas, dice, no, mira, tú estás en tu escuela, yo te aviso cuando van a hacer las bienes, aquí echamos unos repasos siempre, nos preparamos para eso. Y tenía su academia y yo venía, iba, en vacaciones iba, y así. Y las oposiciones duraron 2 años, del 28 al 30. Las oposiciones se resolvieron en Madrid, no sé si ustedes saben eso, pues se resolvieron en Madrid. Los primeros ejercicios se hacían en Las Palmas o en Tenerife o en La Coruña, en toda España. Habían convocadas 800 plazas para maestras, iguales en toda España, el mismo programa y las mismas cosas. Bueno, no teníamos programa, sino preparadas para ir con lo que tuviéramos nosotros, cada uno en nuestro... Bueno, pues entonces se convocan las oposiciones, empiezan los ejercicios que se hicieron en Las Palmas, fueron pues religión, labores, el práctico y ciencias naturales. Eso se hicieron en Las Palmas y el tribunal los calificó allí. Pero lengua y literatura, matemáticas y geografía e historia se resolvían en Madrid, se mandaron los sobres anónimos, por supuesto, y allá calificaron y después vinieron a Las Palmas, y en Las Palmas no salió ninguna en la primera promoción. En toda España, de las 800 opositoras, que muchísimas más de 6.000 convocaban, hicimos la solicitud, pues salieron solamente 200 y pico. El tribunal se quedó decepcionado, entonces abrió un poco la mano y dice, bueno, pues vamos a rodar a ver qué es lo que... Rodaron y entonces salió de Las Palmas una servidora, nadie más. Todavía salieron otras 200 y pico en toda España. Volvieron a abrir más, dice, bueno, ahora con que un ejercicio esté aprobado y todas lleguen a 50 de puntos en total, porque el mínimo para aprobar eran 25 puntos, el máximo 50. Si hay uno solo que tenga solo aprobado uno, si tiene 50, entonces se aprueba. Salió otra de Las Palmas, se llamaba, a ver cómo se llamaba, Josefa Suárez Taima. Esa fue la que salió en la segunda lista. Se hizo una tercera, en la segunda lista yo, en la primera nadie, en la segunda yo, en la tercera ella. Se hizo una cuarta lista y tampoco salió nadie. Era que no tuvieran ninguno aprobado, pero que llegaran a 50. Porque se calificaron muchos ejercicios con 0 puntos. 0 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 6 puntos. Un disparate, pero bueno. Pues entonces ya me coloqué yo en propiedad, ya digo, a los 2 años y medio. En diciembre del 30 fui nombrada maestra de Arrecife. De esa vez vinieron 20 y tantas señoritas de Las Palmas, de la península a escuelas de Canarias. Porque yo tuve que pedir, como hacía el número 123, tuve que pedir escuelas todas primero la de Arrecife, segundo las 3 más que habían en Lanzarote, Aría, San Bartolomé y Uga. Habían 4 vacantes en Lanzarote. Después pedí las de Gran Canaria, las de Fuerteventura, las de Tenerife, La Palma, todo lo que había. Me fui a la península, todas las de Cádiz, llegué hasta Badajoz, hasta la provincia de Badajoz llegué en el número 23. Y claro, me dieron la primera. En la provincia no había nadie más aprobada. La escuela normal, entonces era de varones, escuela normal de maestros, se llamaba así. Y la de mujeres estaba en La Laguna. Y las profesoras, en aquella época, venían de La Laguna, una doña Elpidia, que era muy temida, esa no la conocí yo porque yo no llegué a ella, ella fue anterior.
a examinar de pedagogías y labores. Venían de La Laguna. Pero estando yo, ya empezaron a venir algunas, nombraron, era escuela de varones, pero ya venían profesoras directas para labores y pedagogía, que en la fotografía están doña Concha Tarazaga, de directora de la sección nuestra, y doña Elena Tuduri, que era de labores, doña Concepción Tarazaga de pedagogía. Y después teníamos distintos profesores, peninsulares, muchos otros canarios. Estaba don Narciso Aloguín, peninsular, de ciencias. Después de matemáticas era un señor canario, don Francisco Jiménez. De geografía e historia era también otro canario. De geografía, don Manuel Pérez Rodríguez, y de historia, don Eduardo Benítez Inglot, que todavía hay Benítez Inglot ahí en Las Palmas. Los demás eran peninsulares, los demás profesores. Y yo asistía, estaba los primeros años, primero y segundo los hice libre, estudiaba, iba ya a examinarme. En tercero ya, después de muerta mi madre, me matriculé oficial en la normal, cuando ella todavía vivía, porque ella murió en diciembre, yo me matriculé para octubre, del curso 24 a 25. Ella murió el 24 de diciembre, en el año 24, en diciembre. Me matriculé oficial y estuve en una pensión muy buena. Allí pues había un catedrático, había un capellán del ejército, un señor mayor, que sabía mucho. Firmaba con el seudónimo de Pico de Mirándula, decía él que era un enciclopedista francés, y él firmaba. Escribía en periódicos, pero era un señor muy culto. Había un profesor de historia también, había ese violinista, esa pianista, el pianista era Diego García de Paredes, la madre era doña María de Wagner, violinista, y este Diego era español, hijo de españoles. En fin, era un ambiente muy culto. Allí ellos atraían a mucha gente culta de Las Palmas. Por ejemplo, yo conocí a don Domingo Doreste Frailesco, a su hijo Víctor Doreste, después a Diego Martel, que era escultor, Agustín Cons, violinista. Toda esa gente venía allí, y como yo estaba en la misma pensión, pues tuve un buen ambiente. Y nada, después estudiaba yo en la normal, qué sé yo tenía buenas compañeras. Habían dos, unas hijas de un magistrado, Cirujeda, el apellido, otras Gómez, también hijas de un juez. Había una chica que valía mucho, se llamaba Estebana Pérez Domínguez, la señora que era mayor, pero muy, muy agradable. Y yo tenía mucha amistad con la más alta del curso, yo creo que era la más bajita y ella la más alta. Siempre parecíamos 15 céntimos. Y se llamaba Catalina López Vega, vivía en la calle Pérez Galdós, no, la calle Torres de Las Palmas, cerca de Pérez Galdós. Y nada, tuve mis buenas amistades allí. No, los profesores, doña Concha Tarazaga, yo tenía por ella una predilección grande y ella también me apreciaba mucho. Ella quería, dice, es una pena que usted no vaya a la residencia de estudiantes a Madrid a estudiar. Yo no podía, de ninguna manera, no tenía medios económicos. Dice, porque yo la recomendaría. Hablaba mucho de don José Francés, que ella había sido profesor de ella, el escritor don José Francés. Era, qué sé yo, era muy agradable. Yo la quería mucho. Con ella simpaticé mucho como profesora. Y nada más, yo no sé, de todo. A ver, este señor, ¿cómo se llamaba? Don Manuel Pérez Rodríguez, profesor, ese era de allí, de Las Palmas, canario. Decía la gente que era muy enamorado. Le gustaban las chicas jóvenes y un día dijo en clase, dicen que yo soy enamorado, que me enamoro de las chicas guapas, jóvenes,
Pues no sé, y que si les doy buenas notas por eso. Dice, la señorita Bermúdez no podrá decir eso, porque claro, yo era de las más feitas. No podrá decir que yo la... Estuve en Arrecife desde el año 30 hasta el 72. Pero 2 años permuté con mi hija, porque mi hija estaba de maestra en Taiche, y yo quise que ella estuviese allí y me vine aquí. Estuvimos 2 cursos, después volví. Después ya había más creaciones de escuelas y me era más fácil llegar yo a Arrecife, porque tenía más puntuación. Esto lo hicimos en el año 62 al 64. Yo me encontré 120 niñas en una lista, digo, esto es imposible. Claro, como entré en enero, los aguanté hasta julio. Pero después yo corté, digo, 60 niñas y nada más. Como fue el 31, fue la República, o sea que yo tomé posesión todavía con Alfonso XIII. Vino la República y Arrecife creció y la República enseguida puso remedio para tanto y creó muchas escuelas en Arrecife. Ya teníamos escuela número 1 y número 2, nada más. Después vino la 3, la 4 y hasta la 5, las del Lomo, y ya se fue descongestionando las escuelas, porque igual que tenía la otra maestra, 100 y tantas niñas. Claro, venían la madre, aunque sea, y teníamos en el patio como una habitación, que era, le decían, el cuarto de la escritura, y allí las niñas que iban a escribir se descongestionaban, salía un poquito para allí. En la casa se salía del salón a un patio grande. Eso yo no lo conocí, sino cuando yo ya, la escuela no era más que el salón. Y pues nada, yo era una maestra, como me crié, ya digo, en Teguise, con teatro y cosas, era entusiasta. Doña Concha decía, tiene madera de maestra. Me gustaba, jugaba a la escuelita desde niña, todo era una cosa innato. Y yo hacía mis teatritos por ejemplo, para la Santa Infancia, que se decía entonces, que eran las misiones, y eso, se cobraba a 25 céntimos la entrada, se recaudaban pues 6 o 7 pesetas, y eso era un capital entonces. Y de esa manera vivíamos. Y cuando estuve en UGA era muy penoso aquello, porque había mucha miseria. En Lanzarote entonces había mucha pobreza. Los niños de la escuela, habían escuelas, cuando vino la señorita Cadenas hizo aquí muy buena labor, porque en todos esos pueblos puso escuelitas. Habían escuelas donde se mojaba el techo, se mojaban, pero así, un agujero en el techo. Y en otras, los bancos de la escuela eran 2 piedras y un tablón encima y los niños sentados allí. Era, desde luego, no era desidia, era pobreza. Yo tenía en la escuela, en un mixta, en UGA, pues tendría 30, 35 niños a lo sumo, varones y hembras. Y de esos 35 niños 6 vendrían con zapatitos, los demás descalzos. Había mucho malestar, ¿verdad? No es lo que hay hoy. En Lanzarote se ha ido de la alpargata, como digo yo, al Mercedes, porque Lanzarote está riquísimo. Y como yo conocí lo otro y veo esto de ahora, estoy asombrada. Pero yo cuando tenía la unitaria, que ya empezó el instituto y todo aquí, ponía 5 secciones, desde las pequeñitas de 6 años hasta llevarlas al instituto, las mayores. Pasaban al instituto. Pues, y nada, yo para organizar aquello un poco nombraba cada día de la semana una celadora, llamaba, que paseaba en medio de los bancos para poner un poco de orden cuando hacía falta. Porque mientras yo estaba explicando, las otras pues procuraban divertirse, aunque se les dejara trabajo. Pues nada, la celadora esa cuidaba un poco el orden. Hacíamos excursiones porque entonces se podía salir por las carreteras. Íbamos cuando terminó la Primera Guerra Europea, el 14, vinimos a Santiago de Taiche, caminando desde Teguise, en acción de gracias porque España no había entrado. Y después nosotros en Arrecife fuimos a Playa Honda, que entonces no era más que playa, con 2 almacenes de marino,
y playa. Las niñas gozaban allí, los que disfrutaban que daba gusto. También en la playa del Castillo, por detrás del Castillo de San Gabriel, de San José, hay una playita. Íbamos de merienda, las niñas que llevaban medio pan con un trozo de chocolate o de nada, era una cosa bastante pobre. Aquí el turismo, a partir del año 60, empezó esto ya a levantarse con el turismo. Y es de lo que se vive hoy, yo creo. Entonces teníamos, el libro fundamental para nosotros fue siempre la enciclopedia. No había, la niña salía de su clase con un cuaderno y la enciclopedia. En el cuaderno se hacían los ejercicios diarios, si matemáticas, si lenguaje, lo que fuera. Eso era cuando yo ya, y desde alumna era así. El Dalmau y el Porcel y Riera eran los libros nuestros. El Porcel, hasta mis hijos ingresaron con el Porcel y el Dalmau. Y ahora no, ahora los niños, yo tengo una nieta que lleva, pues, qué sé yo, 8 o 10 kilos, lleva a la espalda la pobre niña, un montón de cuadernos, un montón de cosas para nada, porque yo apenas la cato y me cuesta bastante trabajo. Las madres venían con la niña a ponerla en la escuela. Aquí se la dejo, usted aquí es la madre. Digo, no hace falta que usted me lo diga. Pues nada, ya sabe, aquí se queda y la niña se quedaba muy contenta, muy tranquila, entraba allí, tenía otras amiguitas. Cuando yo tenía mi mesa y detrás había un banco largo con 2 estantes para los libros y el material escolar, que yo reunía muchas cositas, por ejemplo, hojas de plantas diferentes, le hacía mis colecciones, distintas clases de piedra, unas calcáreas, otras silíceas, esto, lo otro, el mármol, otros los metales, les ponía hasta me acuerdo, un anillito, un aretito de oro para que vieran el oro, la plata, todo, las monedas eran de plata. Tenía colecciones de monedas, si caía algún barbudo que llamaban las niñas, los guardaba yo porque era un penique o era un franco, un marco, una cosa. Y todo se enseñaba allí, las niñas, las monedas. Después como mi escuela y la entrada de mi casa era por la escuela, mis hijos tenían que pasar por allí. Entonces cogían los barbudos y de noche engañaban a la gente y compraban golosinas con los barbudos. Y yo los echaba de menos, pero claro, ¿qué voy a hacer? Otra vez, otro caso que me pasó con mi hijo, el pequeño, muy gracioso. Llegó la señorita Cadenas, me hizo mi visita, y entonces dice, ahora usted me acompaña a la escuela del Lomo. Digo, bien, pero perdone un momento que me voy a cambiar de vestido. Entré, me cambié, y me preguntan en casa, ¿cómo te ha ido con la maestra, con la inspectora? Digo, muy bien, me ha dado un voto de gracia. Ah, sí, un voto de gracia, bueno. Me fui con la inspectora y cuando vine encuentro la escuela toda revuelta. Mi hijo el pequeño buscando el voto de gracia para comérselo. Así que es muy simpática la anécdota. En la disciplina yo la palmeta no la conocí. He oído hablar de la palmeta, la férula, una cosa redonda con un mango, yo eso no lo conocí. Pero yo tenía la regla, hacía una regla en la escuela porque hacía falta en la mesa para... Y cuando hacía falta, que la niña estaba medio adormilada o medio abobeada para allá, me decía una compañera, dice, mira, tú no haces más que tocarle un poco la mano y enseguida despierta. Digo, y eficaz era. Yo sí, yo no hacía más que... Pero bueno, ¿y dónde estás tú? ¿No estás en clase? ¿Qué? O yo explicando y la niña escribiendo o leyendo. Digo, no, la maestra vale más que el libro. A mí no me pueden comprar con 2 pesetas. Le decía, cuando la maestra habla, la niña atiende. Y entonces si cogía así una descuidada, una mentirosa también, y a la mentira la castigaba mucho. Yo procuraba sobre todo dar mucha moral. Yo digo, no es solo que la niña sepa que 2 y 2 son 4, sino que sepa que ella es una persona. Yo procuraba, y como entonces nos ayudaba la moral, porque había un librito que se llamaba Urbanidad, y había otro que se llamaba Catecismo. Y yo
aunque no soy fanática en ningún sentido, eso lo echo de menos hoy. Hoy ni hay urbanidad ni hay catecismo. En la vida lo veo, lo estoy viendo. Como está la juventud hoy no es lo de antes. Y yo lo siento, pero es así. Hoy hay chicos muy buenos, muy capacitados, muy de ordenadores, que valen mucho, y hay otros que son un desastre. Hay otros que da pena. Así que yo batallé en lo que pude. Para mí mi norma de vida ha sido siempre cumplimiento del deber. Con estas 3 palabras creo yo que la cosa marcha. Cumplimiento del deber. Yo les decía a las niñas eso. Digo, si a un zapatero ustedes le dan a componer un zapato y en lugar de suela le pone cartón, no está cumpliendo con su deber. Y si ustedes tienen que responder a una lección que se les ha explicado y se les ha dicho, ustedes no cumplen si cierran el libro y no vuelven a abrirlo. Y yo decía a mis alumnas, siempre les decía eso. Cumplimiento del deber para mí es una cosa fundamental. La vacación era el jueves, por la tarde, había vacaciones. Y eran 5 horas de clase, 3 por la mañana, 2 por la tarde, de 2 a 4, y por la mañana de 9 a 12. Los sábados había clase también. Y después, cuando llegó Franco, que quiso castigar al magisterio porque era el culpable de todos los males, creía él, puso entonces la jornada de 6 horas, 3 por la mañana, 3 por la tarde, que después se volvieron a cortar. Y salíamos a las 5, que era hora solar a las 5, había que encender la luz, porque ya no se veía nada, con la hora solar a las 5. Yo creo que tuve mucha suerte, porque cuando estalló la República el 18 de julio, ya nosotros estábamos de vacaciones en La Caleta, en la playa de Famara. Y después en agosto, para poder cobrar, teníamos que adherirnos al movimiento. Y don Mario Suárez, que era maestro de Arrecife, un señor muy buena persona y muy caballero, ya murió, claro, se desplazó a La Caleta a avisarnos a las maestras que estábamos allí, que era doña Pepa Suárez, que era una gran maestra, la del número 2, y yo. Y fue allá y nos dijo, esto hay. Digo, ¿y usted qué ha hecho, don Mario? Dice, yo he firmado porque tengo que comer. Digo, pues yo también firmo, yo voy con usted donde sea. Y firmamos, y nos adherimos al movimiento. Bueno, entonces yo, anteriormente había habido ahí los trabajadores de la enseñanza, que se llama, que era, yo no sabía que era de la UGT, yo creí que era una metida en Lanzarote sin tener con quién hablar así de estas cosas, yo sola, yo me creía que era los trabajadores de la enseñanza, una organización del magisterio, éramos trabajadores de la enseñanza. Pero después del año seguí en trabajadores de la enseñanza. Recibíamos un periódico que se llamaba El Maestro, ¿cómo era? No me acuerdo ahora el nombre del periódico. No sé. Y yo recibía un periódico, yo era sobrina de un sacerdote. Y en La Caleta estaba ahí el año 34, cuando la Sanjurjada dichosa. Y recibo el periódico y entonces veo haciendo una crítica de la cruz y el cura y la cruz. Digo, ¿esto qué es? Le escribí a don Vicente Vera, que era el habilitado al magisterio. Digo, don Vicente, haga el favor de darme de baja de este periódico. Yo no quiero recibir este periódico. Y después en septiembre castigaron y liquidaron a todos aquellos maestros que pertenecían a que recibían el periódico. Y esto me pasó a mí en agosto. Si fue que tuve yo una suerte loca, escapé por eso. Así que yo, muchos compañeros, don Mario estuvo rebajado un par de años, quitado de empleo y sueldo. Otra compañera que había venido cuando mis oposiciones, que era Navarra, casó aquí en Arrecife, la destinaron a La Palma, a Tazacorte o a Los Llanos, a Tazacorte. Y así, mucha gente quedó sancionada, otros compañeros expulsados del todo del magisterio, porque dicen que eran de izquierda.
Yo creo que aquí en Lanzarote no hubo nada. La verdad, aquí algunos jóvenes murieron en el frente, pero ejecutados así, matados a nadie. En Lanzarote, gracias a Dios, no hubo nada. Yo no noté mucho. Nosotros precisamente el 18 de julio estábamos preparando una fiestita para fin de curso, que la dábamos en el teatro, en el día Férez que había allí. Y estábamos preparando. Ay, pues hubo un movimiento, se suspendió aquello. Pues los mismos números que teníamos preparados para la fiestita se hicieron después para ayudar al ejército de Franco. Se hicieron. Así que nosotros nos adaptábamos. Yo me consagraba a mi escuela a enseñar y nada más. Yo no me quise significar en nada. Había una compañera que una vez nos citaron, nos dijeron que debíamos hacernos de falange porque era mejor y qué sé yo cuánto. Y la compañera que estaba al lado, que valía mucho, dice, seré la última. Digo, yo la penúltima, le dije yo. Seré la última, me dijo al lado. Digo, y yo la penúltima. En aquel tiempo, para mal vivir, además, al principio la gente regalaba mucho al maestro. Que si la media docenita de huevos, que si el pollo. Es que la gente del campo, pues tenían más o menos, junto, según hoy tienen el garaje, era un corral para la cabra, la gallina, el cerdo. Y claro, siempre el maestro no tenía corral, pues se le ayudaba un poco, según. Sobre todo se le ayudaba con consideración. Hoy no. Hoy yo he conocido cada caso con maestros, digo, imposible, yo no sería maestra hoy de ninguna manera. Porque es doloroso, es triste. Le han quitado la autoridad al maestro. Al niño no me lo toque, ni siquiera le diga nada, que lo traumatiza. ¿Qué trauma? Así están ellos, bien traumatizados. Y yo desde luego estoy muy a mal con la tele. Creo que la tele está haciendo una labor desastrosa para las criaturas. Anoche mismo yo cogí varias emisoras y todo no era más que violencia, crímenes, tiros por acá, por allá. Digo, ¿pero qué es esto? Es muy triste, muy triste. Yo creo que al chico hay que educarlo de otra manera. Eso creo yo.